en ese proceso que arranca con la independencia, se refleja en la Constitución del 21, después en la de Apatzingán, 56-57, y finalmente, de manera brillante, queda plasmado el artículo 27, que señala que la nación es la propietaria originaria de las tierras, de las aguas, de los recursos del subsuelo. ¿De dónde venía esto sino de esa larga reflexión histórica por la que lucharon los héroes de la independencia, después en la reforma y finalmente en ese proceso de la Revolución Mexicana 10-17? Viene de una experiencia frente a los embates de las intervenciones extranjeras, frente a ese coloso al norte que siempre nos ha visto y nos seguirá viendo, y lo vamos a ver en un momento más, como parte de un proyecto de integración subordinada. Dominio directo de la nación, primero acumulación, propiedad originaria, después dominio directo de la nación sobre la tierra, recursos naturales, y el dominio directo, imprescriptible y inalienable. Sobre eso se construye el concepto clave en estos momentos, que es la exclusividad de la nación. Y así lo rescata en la exposición de motivos el presidente Lázaro Cárdenas, y así lo refiere en esa reflexión histórica Adolfo López Mateos cuando nacionaliza la industria eléctrica en México. Para mí ahí está la parte clave, fundamental de lo que intentan arrancar. Porque, miren, una cosa es que tengan el control del Congreso y desde ahí pueden hacer todo con sus 2/3 en reforma constitucional y un 50% en reforma en leyes secundarias, como lo vamos a ver en unos días más. Tienen un plazo límite que concluye el 19 de abril para arrojar un primer subproducto de esa entrega que pretenden del petróleo y de la electricidad. Esta parte no quería yo dejarla sin comentar, porque me parece clave, fundamental, no olvidar en cualquier análisis de carácter técnico-económico la raíz histórica, lo que aquí quienes nos convocan nos dicen, la construcción de una visión panorámica, y esa es a la que estamos haciendo referencia. Y lo otro tiene que ver con un asunto que se maneja en términos más recientes, voy a hablar de los últimos 22 años, y que tiene que ver con el agotamiento o declinación de esa fuente primaria energética que mueve el proceso de acumulación capitalista a escala planetaria, el petróleo y la electricidad, que en este caso aparece como una fuente generadora asociada al consumo irracional del petróleo y sus derivados. Aquí está el meollo de la cuestión actual. Y hablo del meollo porque todo esto nos remite al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hay que hurgar un poco en los asuntos previos a la firma de ese tratado, que fue en el mes de enero, en operación del Tratado de Libre Comercio, que fue en 1994, pero cuyas negociaciones se mantuvieron durante un periodo de meses bajo secrecía de Estado. Aquí se lograron filtrar algunas cuestiones que hablaban de la intención del Imperio del Norte de apoderarse del petróleo y la electricidad. Finalmente, Salinas de Gortari cede, primero a través de una ley secundaria, reglamentaria en materia eléctrica, en materia de autoabastecimiento, y después lo hace finalmente en la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Pero antes, semanas antes, habían ya pactado la entrega de la electricidad a través de esas figuras que eran las que reinaban en el proceso de la prestación del Servicio Público de Energía Eléctrica, y que es una figura que sin duda alguna va a crecer a la luz de esta contrarreforma energética reciente que barre con el concepto clave de exclusividad nacional
lo deja hecho una caricatura cuando se habla de tener solamente el control en el manejo de la energía y el control estratégico en materia de transmisión y distribución, aunque ahí hay una duda razonable. La buena parte de las inversiones que se han hecho en esta materia tienen sus propias redes de distribución y no se ve cómo eso aparezca o se pueda delinear en esta discusión que en breve se va a dar sobre el alcance de las redes secundarias. Esto ya lo comenté. Aquí viene la parte relativa a ese capítulo 6 del anexo 602, en donde previo a la modificación en leyes secundarias se pacta el proceso de participación del capital privado en la producción, cogeneración y fundamentalmente en esa figura privatizadora que es la producción independiente de energía eléctrica, que fue calcada de una legislación norteamericana, como aquí lo señalamos. Para resolver esa contradicción se reforma la ley del servicio público de energía eléctrica, pero se deja de manera tácita la contradicción con lo que establecía el artículo 27 recientemente reformado. Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. Se adecúan una serie de organismos, nace la Comisión Reguladora de Energía y para la fecha en que entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se tenía ya una legislación ad hoc para este proceso de privatización que comienza de manera furtiva, pero que, adelanto, se presenta de manera ya abierta, consumada, con la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte. En el año 2000, de acuerdo a los propios datos de la Comisión Federal de Electricidad, aparecen 16 productores independientes de energía. Eran todavía, digamos, un producto residual, no cuajaban plenamente las inversiones, pero ya eran 16 en el año 2000. Y en esta lámina se da cuenta del compromiso que esta primera incursión del capital privado en materia de generación implicó para las finanzas nacionales. Estamos hablando del orden de 4.915 millones de dólares por compromisos en contratos de compraventa que, como vamos a ver más adelante, se han multiplicado severamente. Aquí están los tres mandatarios: México, Estados Unidos y Canadá, que en ese año firman la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte. Poco se ha incursionado en el análisis de este documento. Algunos lo han llamado el plus del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, que, a diferencia del Tratado de Libre Comercio, incorpora temas de seguridad, pero de seguridad del Imperio del Norte, para extender sus fronteras más allá de las fronteras naturales geográficas entre cada uno de los estados-nación, pero para garantizar su propia seguridad energética, sin olvidar la tesis que planteamos como hipótesis de una declinación, de un colapso en lo que ha sido la fuente primaria de acumulación capitalista a escala mundial, que es el petróleo. Entonces, reproduzco esta lámina por la manera en que conciben ellos el tema de lo que llaman la infraestructura crítica, es decir, la generación, distribución de electricidad, ductos de aceite y gas,
presas, telecomunicaciones, transporte, nuclear, radiológica, etcétera, para poder dar respuesta a incidentes terroristas transfronterizos, así como, según sea el caso, para desastres naturales. Esa es la amplitud con la que se plantea el control y la apropiación del petróleo y la electricidad en nuestro país. Estamos hablando, en este caso, del año 2005, 2007, en que todavía se tiene acceso a estos documentos que fueron desincorporados bajo la presión de organizaciones civiles en Canadá. Y me detengo un momento en parte de las recomendaciones que un grupo de notables empresarios de élite de los 3 países, de corporativos y de personajes aquí en México, plantean en el marco de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte. Plantean, en primer lugar, que la distribución energética transfronteriza se recomienda fortalecer la colaboración trilateral en cuestiones de distribución energética fronteriza, que se permita a las corporaciones mexicanas, incluyendo a la CFE, para celebrar contratos a largo plazo para la compra de energía eléctrica, y señalan que todo esto tiene como propósito garantizar la infraestructura necesaria y asegurar el abasto indiscriminado del petróleo. Dicen ellos que estas iniciativas intermedias son consistentes con el objetivo a más largo plazo para liberalizar, privatizar el sector mexicano de hidrocarburos. Es decir, con todo empacho reconocen cuál es el proyecto que nos mueve en este proceso de apropiación de la electricidad. En este grupo de notables, por el lado mexicano, está el señor José Luis Barraza, presidente del Consejo Coordinador Empresarial; el hoy denostado Gastón Azcárraga, presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios; León Halkin, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales; Valentín Díez, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior; y un personaje muy ligado al salinismo, como es Claudio X González, presidente del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, que de manera cínica, en estos documentos que forman parte de los documentos de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, señalan: confiamos en que conforme se realicen las ganancias por iniciativas intermedias, las que se han comentado, la lógica de un mercado integrado determinará el ritmo para una reforma fundamental, en lugar de seguir esperando que suceda lo contrario. Es decir, a lo largo de estos 22 años hemos estado bajo la perspectiva, bajo un proyecto de integración subordinada en los marcos de la visión del Imperio del Norte, que es la construcción de un Estado supranacional. El tema da para muchísimo, y lo estoy concretando a reseñar la parte que hace a energéticos, pero por supuesto no se reduce solamente, como fue el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a un problema de tráfico y movimiento de mercancías, sino que integra una visión de muy largo plazo desde la perspectiva de lo que es el destino manifiesto. Y finalmente, resultado de este proceso, llegamos a diciembre del 2013, que son los datos más recientes que pueden ser consultados en la Comisión Reguladora de Energía, que dan cuenta que de esos 16 permisos en productores independientes de energía, se pasa a 29, se crece de manera extraordinaria en permisos de autoabastecimiento, al igual en cogeneración, importación. Los usos propios son prácticas de uso de electricidad que se tenían desde mucho antes, incluso de la nacionalización de la industria eléctrica en 1960. Para dar cuenta del peso extraordinario que ha ganado la participación del capital privado en todo este proceso de control y apropiación de los energéticos en nuestro país, aparecen en las dos columnas los permisos concedidos
desde la época a partir de 1992, y en el extremo derecho el monto de la capacidad en megawatts, es decir, la capacidad instalada, la capacidad autorizada para cada uno de estos productores. Destacan, por supuesto, el autoabastecimiento y la producción independiente de energía. Y finalmente en esta lámina se observa el monto total de la inversión en miles de millones de dólares, para este caso 43.189 millones de dólares en un proceso de alrededor de 22 años. Estos datos son relevantes para poder valorar las implicaciones de la reciente reforma energética en materia eléctrica. Ustedes van a poder apreciar más adelante las características en cuanto al monto invertido, el tipo de plantas y el energético primario y su ubicación geográfica, que nos muestran las tendencias que se van a proyectar o se están proyectando para los próximos años. Estamos hablando casi en la totalidad de los casos de plantas de ciclo combinado con fuente primaria de gas natural y diésel, básicamente gas natural, gas que tenemos en abundancia, por supuesto, pero que tenemos que importar dada la forma irracional con la que se extrae y se va a seguir extrayendo el petróleo en México. Buena parte de esta inversión está concentrada en los estados fronterizos. Hay ya un jugador en ese mercado eléctrico privatizado, privilegiado, que es Iberdrola, que concentra buena parte de esa inversión de capital como productor independiente de energía. Hay ya un, digamos, primer aposentamiento en cuanto al peso de fuentes alternas de generación, como son las hidroeléctricas, y resultado de ese proceso presentamos como conclusión: tenemos las tarifas eléctricas más caras del planeta, a decir de los datos acumulados de una revista especializada, la Energy Price and Tax. En el caso de la tarifa eléctrica doméstica en México, es 79 veces más caras que en Canadá y 23 más en Estados Unidos. La tarifa industrial en México es 180 más cara que en Canadá y 156% más cara que en México. Todos estos son datos comparativos del año pasado, de diciembre del 2001, que es cuando opera todo este proceso de la reforma energética en materia eléctrica. La tarifa doméstica en la región central del país se incrementa 135%, los salarios apenas un 59% y la inflación un 74%. Todo esto hace de la electricidad una mercancía de lujo. No se observa en el corto y mediano plazo un cambio en estas condiciones que estamos señalando. Lo que va a suceder con la contrarreforma energética, en donde van a desintegrar a la Comisión Federal de Electricidad, no va a ser en beneficio de los usuarios, particularmente domésticos. El propósito de las inversiones en productores independientes de energía está orientado a captar el mayor nicho de negocio de Comisión Federal de Electricidad, en donde se concentra más del 60% de sus ingresos, que son las tarifas industriales. Este resultado de pérdidas acumuladas de Comisión Federal de Electricidad en los últimos 12 años, del orden de 137.112 millones de pesos, no se va a suspender. No hay razones en la lógica del mercado que hagan suponer lo que estamos señalando, y es el lugar que nos otorga una calificadora de eficiencia a nivel internacional, que nos ubica en el lugar 81 en cuanto a fallas e interrupciones en el servicio eléctrico. No va a mejorar. Si nosotros volteamos la vista al pasado y observamos cuáles fueron las razones probadas, los hechos que llevaron a la nacionalización de la industria eléctrica en México,
Como lo dijo uno de los teóricos de aquel entonces, Ortiz Mena, vinieron para obtener una ganancia, no para desarrollar el país conforme a criterios de equidad, de independencia, de soberanía nacional. El resultado de este proceso de privatización de 22 años, estamos hablando del 92 para acá, es que los únicos que se han beneficiado son ese pequeño núcleo de productores independientes de energía que hoy controlan más del 55% de la generación que se consume en México y tienen ganancias acumuladas derivados de contratos de compra-venta de energía, los tome o no Comisión Federal de Electricidad, por 1.6 billones de pesos para los próximos 25 años. ¿Qué esperamos de esta contrarreforma si no la detenemos? Una mayor integración subordinada bajo la hegemonía de los Estados Unidos de Norteamérica, bajo la perspectiva de un Estado supranacional que busca el control de nuestros recursos energéticos en los marcos de ese perímetro de seguridad que marca la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte. Y vamos a pasar de un modelo de exclusividad nacional en áreas estratégicas a otro de monopolios privados para garantizar el control y la propiedad del petróleo y que la electricidad permita que se dé garantía de esa transición energética para la voraz economía de los Estados Unidos de Norteamérica. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra al ingeniero Angelberto Martínez Gómez, quien en 1973, como delegado sindical del SUTER, gestionó la ejecución del primer proyecto de generación termoeléctrica con ingeniería realizada por personal de CFE. En 1993 recibió de CFE la medalla Adolfo López Mateos y participa en la Coordinación Nacional de Electricistas, organización integrada por electricistas de CFE para la defensa de la industria eléctrica nacionalizada. Buenas tardes. El tema de la ponencia que voy a tratar de exponer, abreviándola porque los tiempos ya nos están viendo, se llama Comisión Federal de Electricidad y Organismo Público Descentralizado a Empresa Productiva de Estado. Y considero que es el tema importante porque cree en concepciones que a través de esta transformación es uno de los instrumentos con los que se cambian los paradigmas de este tipo de empresas, de ser una empresa de auxilio a la administración pública hasta ser empresas regidas por una economía de mercado, todo lo que es eso. Esta transformación, muy breve, no es que sea una especulación. El artículo 3 del reglamento de la reforma constitucional nos señala realmente que porque los organismos descentralizados denominados Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad se conviertan en empresas productivas de Estado. Para ver con más claridad qué podría significar este cambio, por las razones metodológicas, pues tenemos que centrar primero qué son los organismos descentralizados en el marco jurídico actual. El marco jurídico actual de los organismos públicos descentralizados es la propia Constitución, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley Federal de las Entidades paraestatales. Como observaremos, las disposiciones citadas constituyen un marco jurídico coherente para los organismos públicos descentralizados como auxiliares de la administración pública, o sea,
sin perseguir fines económicos. Ese es la Constitución, es el artículo 90. En la primera parte se refiere, este artículo 90 nos habla de cómo se organiza la administración pública. El primer párrafo se refiere a la administración pública centralizada. El segundo, en parte, a la administración pública paraestatal. Uno dice que las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal. En el primer párrafo, como veíamos, dice será centralizada conforme a la ley orgánica que expide el Congreso de la Unión. Y la ley orgánica de la Administración Pública Federal dedica el artículo 3 al caso de la administración paraestatal, que auxiliará a la administración pública y pone en primer término a los organismos descentralizados. Por lo tanto, la administración, la ley orgánica hace alusión a este tipo de organismos, y incluso hay una ley extra para reglamentar a estos organismos descentralizados, que es la Ley Federal de los Ingresos Paraestatales, y serán organismos descentralizados aquellos cuyo objeto sea la realización de las actividades correspondientes a las estratégicas, a las áreas estratégicas, y la prestación de un servicio público o social, que sería el caso en que nos encontremos con la Comisión Federal de Electricidad, que presta un servicio público, que es el servicio público de energía eléctrica. Como observamos en este marco jurídico, no existe la figura de empresa productiva de Estado. Se asume que será creada la nueva legislación con objetivos preponderantemente económicos. O sea, actualmente el marco jurídico no hace ninguna alusión a esta figura de empresa productiva de Estado. Habrá que crear, además de todo lo que se aplica de los organismos descentralizados en la Comisión Federal de Electricidad, también la Comisión Federal tiene sus funciones definidas por la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Sus funciones actuales, y antes de que pase al organismo productivo, son las siguientes. Aquí están ordenadas por el orden de los artículos, pero lógicamente habríamos que hacer referencia primero al artículo 7, que dice: la prestación del servicio público de energía eléctrica que corresponde a la nación estará a cargo de la Comisión Federal de Electricidad. Y la Comisión Federal de Electricidad es un organismo público descentralizado. ¿Y qué se entiende por servicio público? No lo señala el artículo 4, pues también es una ley. Para los efectos de esta ley, la prestación del servicio público de energía eléctrica comprende la planeación del sistema eléctrico, proporcionar suministro de energía propiamente y la realización de las obras. Generalmente la percepción es que el servicio público es nada más lo que señala el inciso 2, la generación, producción, distribución y distribución de energía eléctrica. Sí, pero de acuerdo a la ley, este servicio es más amplio, incluye la producción e incluye la realización de todas las obras. Actualmente es la comisión que recibe el mandato para dar a proporcionar este servicio público. La reforma tiene una laguna en este aspecto porque es omisa en cuanto a quién va a ser el responsable de proporcionar el servicio público, porque ya no lo va a hacer la Comisión Federal de Electricidad, que entra en un ambiente de competencia a través de la creación de un mercado eléctrico mayorista que está previsto en el 16º transitorio de la reforma. Nada más lo interesante es la parte que se destaca diciendo que dice que se creará un organismo público descentralizado encargado del control operativo del sistema eléctrico nacional de operar el mercado eléctrico mayorista. O sea que actualmente ya no será un servicio público que se establece para beneficiar a la sociedad, sino que será con reglas de mercado. Y aquí vemos las comparaciones a las funciones de esa ley antes de la reforma, que son las que mencionamos que constituían el servicio público. Después de la reforma, según las disposiciones de esta, las funciones de la comisión quedarán
constreñidas a generación de energía eléctrica, compitiendo con generadores privados y el servicio público de transmisión y distribución de electricidad. O sea, el proceso global de generación, transmisión, distribución, comercialización que constituye el servicio público, vuelvo a repetir, está omitido dentro del ¿Y qué nos dice el servicio? ¿Qué podemos esperar del mercado eléctrico? Aquí brevemente lo que podemos esperar es un incremento del precio de las tarifas eléctricas porque se incrementa el precio de generación de energía eléctrica. El mercado eléctrico funciona de la siguiente manera, muy sucintamente. Son varios los generadores que ofrecen su generación de energía eléctrica hasta que esta generación se equilibra con la demás de energía eléctrica. En ese punto, a cada generador le ofrece su energía a un determinado precio y en ese punto de equilibrio es el que establece el precio del mercado. O sea, el precio del mercado no es el precio que generó más bajo el precio de energía eléctrica, ni el segundo ni el tercero, es el precio del último generador eléctrico despachado, que fue despachado al último precisamente por ofrecer un precio más alto, y ese va a ser el que se va a aplicar y se va a favorecer a todos los generadores. Por lo tanto, lo que va a esperarse es un incremento en el precio de generación. Aquí muy brevemente son los subsidios de energía eléctrica que actualmente se reportan. En el año 2012 pues alcanza la cantidad de 79.000 millones de pesos. Estos subsidios actualmente son obtenidos de la operación del servicio eléctrico de la CFE, particularmente, ya sea mediante la aportación que da la CFE a las finanzas públicas bajo el concepto de aprovechamiento, bien sea afectando su patrimonio, pero en ningún caso se recurre a aportaciones de otras fuentes de fiscalización que no sea la propia operación de CFE. Ahora no sabemos cómo se va a manejar ese aspecto de los subsidios eléctricos, porque CFE, al ser restringida, ya no podrá hacer frente a esa obligación, sino esa obligación, a esa función que tenía de absorber los subsidios de servicio de energía eléctrica. Resumiendo, las consecuencias de este cambio en la legislación, señalamos brevemente las siguientes. Bueno, en las reflexiones anteriores, para introducir, estar atentos a lo que disponga la legislación secundaria. ¿Quién será responsable del servicio eléctrico? ¿Cómo operará el mercado eléctrico? La gráfica que se muestra es cómo opera en los países en que lo han implantado. No sé si aquí se quiere hacer una realidad muy específica para el país. ¿Quién fijará y con qué criterios las tarifas eléctricas? ¿Y cómo será el proceso de asignación de los contratos de generación eléctrica particulares? ¿Y cuál será el tratamiento presupuestal de la ejecución para jubilados y pensionados que, al disminuir las funciones de comisión, no podrá responder a la obligación que representa cumplir con los jubilados y pensionados? Y que no está aquí señalado, es una presentación que no está actualizada, sí, nada más terminaría señalando un aspecto muy importante. De acuerdo con la reforma energética, todas las actividades energéticas serán consideradas de orden público. Esto es decir, que nos representa un riesgo para los territorios de las comunidades en los que se asentarán estos proyectos de generación, porque de acuerdo a la Constitución la exportación procede por causas de utilidad pública mediante indemnización. Aquí, al ser estas de utilidad pública, entonces habrá la justificación legal para proceder a la expropiación de los territorios
en los que actualmente se llevan a cabo proyectos de generación eléctrica, principalmente en el caso de la energía eléctrica, las energías renovables están ubicadas, el viento, el agua, están ubicadas en territorios de comunidades que en su caso de demás, como es el del Istmo de Tehuantepec, que están siendo objeto de atropello, aún cuando no tienen el respaldo legal. Ahora que la reforma les da este respaldo, se presentarán los riesgos, se ven sumamente incrementados. Bueno, de esta manera sucinta observamos los riesgos, las afectaciones que traerá esta reforma, posibles afectaciones en el caso del servicio de energía eléctrica, por lo cual nos llama, y es un reto para los ciudadanos mexicanos nacionalistas, encontrar la ruta para contener estos daños y aún encontrar la ruta para revertir esta reforma. Ese es el desafío de nuestro tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Y tendremos ahora la presentación de Eduardo Morales, quien es